Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con Dios por el privilegio que nos da de reencontrarnos una vez más alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves y les recuerdo que los jueves y los martes estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por aquellas señales escatológicas que Jesús le deja a sus discípulos y que les permiten medir, esperar, anticipar, estar muy pendientes de la aproximación de la parucía de El Salvador. El tema de esta noche lo hemos titulado El Día de la Bestia. Ese es el nombre del tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde-noche. El Día de la Bestia. Y es que les recuerdo que estamos ubicados en el libro de Apocalipsis, haciendo ya el análisis final de el Anticristo, el cual hemos ido abordándolo desde diferentes libros de la Biblia. Anduvimos por el libro de Daniel, anduvimos por las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Pablo, y ahora estamos ya en Apocalipsis, propiamente en el capítulo 13, y por eso es que hemos titulado la sesión de esta noche El Día de la Bestia. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, que es el texto estrella que estamos analizando, en el que estamos revisando todas esas señales y acontecimientos que anteceden a la segunda venida de Jesús. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de boda sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Este texto definitivamente parte al mundo en dos. Hay dos grandes grupos en este momento. Los que estamos esperando la parucía de nuestro Salvador y aquellos que simplemente viven para pasarla bien. Aquellos que será idénticamente como en la época antediluviana, quisieron entrar al arca cuando ya la puerta de Dios la había cerrado. No se dieron cuenta lo que estaba sucediendo hasta que el agua empezó a subir y los terminó ahogando. Así sucederá exactamente cuando Cristo venga por segunda vez. La gente estará totalmente en sus asuntos, lastimosamente perdidos y aberrantes. Pero los hijos de Dios sí tenemos que anticipar, sí tenemos que prever, sí tenemos que vigilar esto que Jesús nos está diciendo que va a suceder para poder estar preparados a nuestro encuentro con nuestro Salvador. Estamos entonces desarrollando la señal número 10 que se encuentra en Mateo capítulo 24. Llevamos ya más de una treintena de semanas analizando esta señal número 10 que está relacionada con el anticristo, con la abominación desoladora, con ese tiempo de angustia cual nunca antes. Es aquí donde estamos concentrados. Y Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, dice Jesús, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Jesús nos da una escasa información. Las señales que Jesús da en Mateo 24 son descriptivas, pero de una manera muy simple, si es que cabe la expresión. Jesús nada más hace un rápido detalle de las señales. Por eso es que hemos tenido que ir a otros libros de la Biblia para poder entonces ampliar a nivel de detalle esos conceptos. Por eso es que hemos ido a diferentes libros de la Biblia y nos hemos dado una idea macro, en este caso, del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y es que vamos en paralelo con Mateo 24. No me pierda de vista Mateo 24,
porque es el texto estrella, es el texto en el que Jesús da todas esas señales y acontecimientos que van a suceder antes de su retorno. Por eso es que vamos entonces a Apocalipsis para llevar ese paralelo y esa línea de unión que tienen ambos libros. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Y el dragón se paró a la orilla del mar. Vi entonces que una bestia surgía de las aguas del mar, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas sobre sus cuernos, y en cada una de las cabezas tenía escritos nombres que insultaban a Dios. Si yo le pidiera a usted en este momento que haga un dibujo de esa descripción, no tenemos ni la menor idea de por dónde empezar. Solamente pensar en una bestia, algo horripilante, que tiene aliento de vida, que surge del mar, que tiene 7 cabezas, y uno dice, pero 7 cabezas en un solo cuerpo. Y no es nada. En cada cabeza hay un cuerno, y en cada cuerno hay una corona. Y en cada cabeza de esas 7 cabezas está llena de nombres blasfemos, de nombres que insultan a Dios. Usted puede entrar a cualquier sitio en internet y buscar ese dibujo, y a más de uno se le ha ocurrido imágenes que son asombrosas y hasta muchas veces indescriptibles. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. No es que efectivamente es una bestia con 7 cabezas. Nos está diciendo Juan algo que él está viendo, que lo trata de hacer una analogía con lo que él conoce. Recordemos que estamos en el año 90 a.C. Hay cosas que tal vez Juan está viendo de nuestro contexto que para él son inimaginables, no las conoce. A como puede haber cosas que Juan vio que ni siquiera nosotros en esta época las conocemos. Pueden ser símbolos desconocidos, por eso es que Juan coge una simbología de lo que él conoce para tratar de interpretar aquello que se le está enseñando. Pero vamos a ir poco a poco tratando de, en lo posible, de ir desenmarañando, desgranando, como si fuera una mazorca, cada una de esas características para que nos quede un poco más claro. Habíamos hablado en Apocalipsis capítulo 12, antes de entrar al capítulo 13, quisimos ir al capítulo 12, porque en ese capítulo queda totalmente ejemplificado la gran persecución que Satanás tiene sobre una mujer que estaba embarazada. No quería que naciera la criatura. Nos damos cuenta que hay un nacimiento, es un niño varón. Satanás procura matar al niño una vez que ha nacido, no lo logra. Se viene entonces contra la mujer, que es Israel, y posteriormente se viene contra la descendencia, que es la iglesia. Hemos sido claros en que usted y yo estamos viviendo en ese momento bajo persecución satánica. No hay otra manera de decirlo. Es algo que la gente allá afuera no lo entiende, no le interesa. Pero los hijos e hijas de Dios sabemos que mientras estemos bajo la cobertura del Altísimo, Satanás va a procurar por todos los medios de llevarnos con él al lago de fuego. Por eso, las 24 horas del día estamos bajo asedio, estamos bajo persecución, estamos recibiendo dardos desde todos los flancos para ver en qué momento usted y yo caemos. Decíamos que Satanás está rabiando, está muy enojado porque tiene muy poco tiempo, y por eso es que, sabiendo su temporalidad, es que él se esfuerza por hacer todo el daño posible aquí en la tierra donde él se encuentra encerrado. Por eso es que Apocalipsis capítulo 13 me habla del último cartucho que Satanás va a quemar. Como diría mi abuela, la quema del último cartucho estará en delegarle todo su poder a 2 grandes bestias que van precisamente junto con él a llevar y a desencadenar toda la maldad inimaginable, lo peor de lo peor, durante ese tiempo de la gran tribulación. Por eso entonces vamos a ir poco a poco hablando de estas bestias,
hablando de lo que conocemos como la trilogía satánica, la cual va a ser un equipo de trabajo malévolo, precisamente, y que hará un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos. Yo trato de imaginar a Satanás concentrando toda la maldad que tiene incorporada en ese tiempo de angustia. Por eso he sido reiterativo que él lo que va a hacer es quemar su último cartucho. Se va a jugar el último chance. Después de la gran tribulación no habrá nada que hacer. Él sabe que ya su fin está totalmente delimitado. Está escrito, está profetizado. Sin embargo, todavía sigue creyendo hasta este momento que tal vez pueda quitarse ese final y hará lo que sea necesario, como un animal herido, como un animal arrinconado, de llevar a cabo esa tarea que tiene de destronar a Dios, de acabar con el Hijo, de totalmente destruir a la iglesia. Y no va a cesar en su empeño, no va a cesar su ímpetu hasta que él crea que lo va a lograr. Sin embargo, a mí la Biblia me dice otra cosa. Pero bueno, decía mi abuela que cada loco con su locura. Si eso es lo que él tiene en mente, pues él sabrá qué es lo que va a llevar a hacer. Y por eso es que entonces necesita hacer equipo con el hombre inicuo o el anticristo, que es esa bestia que vemos en el versículo 1 que sube del mar. Pero también va a necesitar lo que conocemos como el falso profeta, allá por Apocalipsis capítulo 13, pero ya en el versículo 11 nos va precisamente a describir que lo nombra el falso profeta. Es una bestia que sube de la tierra. Podríamos decir que es el ministro de propaganda del anticristo. Y los tres en conjunto son los que van a llevar esa última tarea, a ver si a Satanás se le hace o si no se cumplirían las profecías que están escritas. Usted y yo sabemos cuál es el desenlace fatídico de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 8 al 10, y es importante que lo leamos y ya les voy a decir por qué. Recordemos que el contexto se centra en el momento en que Jesús es tentado en el desierto. Después de ser bautizado, se va al desierto donde pasa 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Cumplido el plazo, Satanás se le presenta con una serie de tentaciones, de las cuales tenemos registrado únicamente 3. No sabemos cuántas tentaciones son las que Satanás le lleva a Jesús. Sin embargo, nos vamos a concentrar en la última, una de las más relevantes. Está en el versículo 8 al 10 y dice Mateo 4. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él obedecerás. Dentro de los muchos intentos que Satanás tuvo en contra de Jesús, este fue uno de ellos en los cuales Satanás le hace una propuesta a Jesús. Una propuesta que yo creo que cualquier ser humano la hubiera aceptado, porque según Satanás le está ofreciendo a Jesús en bandeja de plata la gobernatura del mundo. Satanás creía que él podía gobernar el universo a través de Jesús. Y es ahí donde Satanás le hace una oferta a nuestro Salvador con la condición de que le adorara y de que le sirviera exclusivamente a Él. Te doy el mundo si me sirves. Sin embargo, ya conocemos cuál es la respuesta de Jesús, y claramente Jesús le expresa a Satanás quién es el único que merece toda honra y toda gloria. Ahora, ¿por qué es importante ese texto que acabamos de leer? Porque si bien es cierto, Jesús rechaza la oferta que le hace Satanás,
Resulta que Satanás esa misma oferta se la hace al anticristo, se la hace a la bestia que sube del mar. Una bestia, recuerde usted que es un animal salvaje, que es un animal peligroso. Cuando me dice que sube del mar es porque el mar es sinónimo o símbolo de naciones, de muchedumbres y de pueblos. Satanás entonces le hace una oferta a la bestia que sube del mar, al anticristo, para que lleve a cabo sus propósitos, para que le sirva y para que le adore. El anticristo, al final de los finales, se la va a terminar creyendo. El mismo anticristo le va a entregar precisamente a el falso profeta poderes para que también esa otra bestia lo lleve adelante. Por eso al anticristo Satanás le va a hacer una delegación de mucho poder que tiene. Por eso será una persona cual nunca antes ha existido, con un poderío indescriptible, porque vendrá directamente de las tinieblas. Poder para hacer milagros, poder para engañar, poder para que otros acepten esa falsa religión, porque usted y yo sabemos que detrás de todo esto, la intención de Satanás es destruir la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere hacer y lo va a delegar a su hijo, en este caso a el anticristo. Cuando vemos en el versículo 1 esa descripción simbólica de la bestia que sube del mar, versículo 1, versículo 2, es interesante. Entonces decíamos, nos habla de que surge del mar. Más adelante, cuando vayamos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a quedar totalmente claros que el símbolo de mar es precisamente pueblos y naciones. Va a surgir con un arrastre total de muchedumbres, cual nunca nadie lo ha tenido. Me habla de que la bestia tiene 7 cabezas. Eso lo que hace es simbolizarnos una multiplicidad de inteligencia, una multiplicidad que también le hace difícil morir. Podremos matar una cabeza, podemos matar 2 cabezas, pero siempre van a quedar algunas cabezas ahí dando vueltas. Me dice que también tiene 10 cuernos. Recordemos que a lo largo y ancho de la Biblia el cuerno simboliza poder. Por eso el libro de Daniel, que es el que menciona muchísimas veces este tema del cuerno, lo que simboliza es poder. El anticristo del Antiguo Testamento se le conoce como el cuerno pequeño. Sale de la nada y resulta que obtiene muchísimo poder a través de ese cuerno. Y por si fuera poco, nos dice que las cabezas de la bestia están llenas de nombres blasfemos, de nombres que maltratan el nombre del Señor, por decirlo de alguna manera. Y entonces tenemos sinónimos de esa blasfemia como orgullo, como arrogancia y como odio a Dios. El anticristo es la personificación del odio de Satanás en el cuerpo humano de un ser, y odia a Dios y todo lo que se le parezca a Dios, así como Satanás le odia a usted y me odia a mí. Ahora, pocos personajes a lo largo de la historia humana han llamado tan poderosamente la atención en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, en el mundo secular, como el anticristo. No recuerdo yo un personaje, un militar, un deportista que haya llamado tanto la atención y que la gente lo tenga tan a flor de piel como es el anticristo. Hoy en día, este personaje seduce, sin haber aparecido, seduce a muchas personas, a muchas mentes jóvenes, a gente sedienta de violencia. Hay algo morboso detrás de la aparición del anticristo. Para millones de personas, usted puede meterse ahorita en cualquier buscador del internet y cuando usted escribe la palabra anticristo, a como hay comentarios bíblicos que hablan de lo nefasto que es este personaje, es increíble cómo hay blogs, cómo hay noticias, cómo hay comentarios del mundo
que nos describen precisamente a un ser que lejos de ser un villano, que lejos de ser un inicuo, que lejos de ser un hijo de perdición, más bien es descrito como una víctima de la mala publicidad que nosotros los cristianos le hacemos. Y usted puede entrar a cualquier buscador del internet y encontrará leyendas ahí de comentarios que dicen: el anticristo no es tan malo como lo pintan los cristianos. Es increíble el mundo llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. De todas maneras, eso es algo que a nosotros no nos asusta, porque usted y yo sabemos que el mundo allá afuera va a procurar, como instrumento de Satanás, desvirtuar la verdad que está en la Sagrada Escritura. Por eso lo decíamos en sesiones anteriores. Hoy en día, al drogadicto lo llamamos enfermo y a la marihuana la llamamos medicina. Eso es lo que está haciendo el mundo allá afuera. Isaías capítulo 5, versículo 20. Pero bueno, eso es las consideraciones de lo que el mundo hace. Los hijos e hijas de Dios tenemos a la luz de la palabra las cosas claras como están reflejadas en las Sagradas Escrituras. Ahora, si queremos saber del anticristo, y vuelvo otra vez a ser incisivo en el tema, yo no logro saber nada del anticristo a través del celuloide. No logro saber nada del anticristo a través de un cortometraje, a través de una película, a través de un video. Yo no logro conocer al anticristo a través de un bestseller escrito por un hombre versado en literatura. Porque la única fuente de información fidedigna, infalible en cuanto al anticristo, es la Biblia. El que a mí me hable del anticristo fuera de lo que la Biblia me diga es un falso maestro, es un apóstata, es un mentiroso. Y esas mentiras son inventadas por el mismo Satanás. Así es que le vuelvo a reiterar, constantemente muchos hermanos me escriben y me dicen: es que vieras que me mandaron un video y en ese video dice tal cosa. Es que viera que leí un artículo allá en la internet y no sé, como que yo tenía entendido que la Biblia decía otra cosa. Yo les digo, hermano y hermana, perdóneme y discúlpeme. A mí no me mande ni videos, ni comentarios, ni blogs, ni relatos, ni cuentos chinos, ni títulos de libros, ni nada, porque personalmente yo no pierdo el tiempo si no vamos directamente a la palabra del Señor. Mi consejo siempre es: y me mandan el audio, y me mandan el video, y me mandan el escrito, y yo les digo: perdóneme, no lo voy a leer, no voy a perder el tiempo. Porque Pablo le decía a Timoteo: tienes que estar más concentrado en lo que has aprendido, de quién lo has aprendido y desde cuándo lo estás aprendiendo. Nosotros, decía Pablo, no le demos espacio a las discusiones. Me mandan un video y empiezo a cuestionar lo que la Biblia dice, porque me lo mandó tal vez el pastor más pintado de los pastores, o porque me lo mandó el bloguero más seguido en este planeta, y hay que ponerle la atención. Perdóneme y discúlpeme, pero todo se pesa contra la palabra del Señor. Yo no cojo la Biblia para validarla contra un video o contra un comentario o contra una película para ver si la Biblia me está diciendo la verdad. Perdóneme, pero como creyentes jamás vamos a entrar en este tipo de protocolos. Todo se pesa contra la Biblia. Todo se pesa contra lo que he aprendido, contra lo que se me ha enseñado, contra la sana doctrina. Por eso vuelvo a reiterarles: deje de recibir videos, deje de estar viendo memes, deje de estarse metiendo donde no tiene que meterse. Porque muy probablemente que Satanás está buscando por todos los medios de que usted, como creyente, empiece a dudar de la infalible palabra de Dios. La Biblia es muy clara. A mí la Biblia me dice que acercándose los últimos tiempos va a aparecer el mayor dictador que esta historia ha conocido, y será el último. Después de él se acabaron los dictadores. Y la Biblia me dice que voluntariamente el mundo le va a entregar al anticristo el poder absoluto. El mundo entero se va a embelecer, se va a maravillar,
se va a quedar con la boca abierta cuando aparezca ese personaje, y millones de millones le van a entregar su adhesión, le van a entregar su alma. Viviremos tiempos de un comercialismo codicioso, de un imperialismo político bajo una sola persona, bajo un solo sistema. Vendrá un tiempo donde se va a desatar la guerra más bestial y más bárbara en toda la historia. La mayor concentración de poder militar se va a dar precisamente durante este tiempo. Así es que el mismo Jesús fue muy claro cuando decía: será un tiempo cual nunca antes, que va a marcar el después y lo que sucedió anteriormente a ese tiempo. Ese anticristo, a mí me dice la Biblia, que será la suma de todo lo perverso que usted puede imaginarse. Si usted hoy está viendo violencia, si usted hoy está viendo odio, es una caricatura de lo que realmente veríamos en esa época tan difícil. Y usted y yo sabemos que es un producto de Satanás, es su hijo, es hijo del más astuto y mentiroso que ha pisado, hermano y hermana, este planeta, y que va a obligar a la gente a que le adore, como lo vamos a analizar más adelante en el desarrollo de ese capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Por eso es que Satanás, a un ser humano cualquiera, difícilmente le sería imposible, le sería difícil poder llevar a cabo todo el cometido que va a llevar a cabo el anticristo si no tuviera un patrocinador, si no tuviera lo que los gringos llaman un partner, si no tuviera alguien que lo financie, alguien que le dé todos los recursos que necesita. Y Satanás no va a escatimar en darle a este ser humano todo lo que este hombre, porque es un varón, todo lo que este hombre necesite para entronizarse, para gobernar al mundo bajo una sola sombra, bajo una sola dictadura. Todos los recursos que Satanás tiene, me imagino que va a traer a todos sus demonios. Todo lo que pueda Satanás utilizar, se lo va a entregar a esta bestia que sube del mar, porque vuelvo a reiterarles, es la última oportunidad que Satanás tiene. Después de esto, Satanás es lanzado al lago de fuego, donde de antemano ya el anticristo y el falso profeta han sido lanzados cuando inicia la batalla del Armagedón. Por eso hay unas similitudes muy interesantes. Siempre dicen que los hijos se parecen a los padres, que los padres tienen rasgos que los hijos perduran en el tiempo. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, y usted se viene a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, usted encuentra que tanto el papá como el hijo tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Satanás aparece en el 12.3 y el anticristo aparece en el 13.2. Y vean qué interesante, el padre igual que el hijo pareciéndose al padre. Otro rasgo característico que me dice a mí la Biblia es que el anticristo odia a muerte a Dios y a sus santos. ¿Y por qué el anticristo odia a Dios? Porque su papá quiso un día sentarse en el trono del Eterno y nuestro Señor no se lo permitió. Y por eso es que entonces el anticristo tratará. Recordemos que anti en español significa contrario, pero en griego anti significa sustituto, que le sustituye. Por eso el anticristo es un apóstata que lo que procurará es sustituir a Dios, lo que Satanás ha querido hacer desde tiempos inmemoriales, y es quitar a Dios de su trono y sentarse él. Al no lograrlo, ilusamente, porque digo que es iluso, con un poquito de sentido común y con un coeficiente intelectual no tan alto, nosotros sabemos que una criatura no se puede poner de tú a tú con su creador. Pero bueno, Satanás engañará a su hijo para que lo haga, y precisamente el hijo creerá, el inicuo, el hombre de pecado, que puede sustituir todo lo establecido, todas las reglas existentes, porque eso vendrá a ser es lo que se conoce ya como la abominación desoladora. Entonces es donde el anticristo vendrá a imponer su propia religión, la idolatría, la adoración
hacia él. Recordemos que el anticristo es un ateísta, o sea, no quiere reconocer la existencia de Dios. También es un antiteísta, está en contra de la adoración a Dios. Y también es un autoteísta, o sea, va a obligar al mundo a que se le adore a él únicamente. Vean qué interesante todas esas características que encontramos ya en el versículo 1, que si las sumamos a lo que Daniel nos había dicho en el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, le sumamos lo que Juan ya nos ha explicado, lo que Pablo nos ha dicho en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, ahora sí tenemos ya un cuadro más claro acerca del carácter de este ser tan nefasto que necesitamos que aparezca. ¿Y por qué digo que necesitamos que aparezca? Porque el apóstol Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Si queremos que Cristo venga, antes de que Cristo venga, dice Pablo, tiene que aparecer el anticristo. Entonces, si usted quiere que Cristo aparezca, necesariamente tiene que aparecer primero el anticristo. Por eso digo que es necesario que aparezca este hombre de pecado, porque después de esto, definitivamente, hermano y hermana, lo que viene es la parucía de nuestro Salvador y nuestra redención. Por eso Jesús decía, cuando empieces a ver estas señales, Mateo 24, Jesús decía, cuando empieces a ver que todo esto está sucediendo, lejos de temer, lejos de sorprendernos, lejos de asustarnos, dice Jesús, le saquen pecho, levántense. Jesús dice, erguíos. Erguíos es levantarse, mostrarnos, subir hombros, levantar cabeza, porque vuestra redención, dice Jesús, está cerca. Por eso, esto que estamos hablando es tan importante, que lo comentemos en nuestras iglesias, que lo comentemos en nuestros devocionales, en nuestras escuelas dominicales, en nuestros seminarios, en nuestros grupos de discipulado. Tenemos que ir definitivamente a escatología. Tenemos, hermano y hermana, que estar muy claros de todo lo que se va a dar conforme se acerque la segunda venida de nuestro Señor. Y dice el versículo 2 del capítulo 13, que vamos a estar concentrados precisamente en este capítulo hasta que demos por terminada la señal número 10. Dice el versículo 2. Ahora está Juan tratando de describirnos rasgos, características de este ser humano, de esta personificación de toda la maldad habida y por haber. Hemos estudiado en Ministros de la Palabra el libro Apocalipsis ya en más de una ocasión. He sido reiterativo de que este libro en las iglesias tiene que abrirse por lo menos una vez cada 2 años. Hay que estar hablando, estudiando y reflexionando acerca de los últimos tiempos. Hemos dicho en las sesiones de Apocalipsis que al ser un libro simbólico, debemos darle a Juan el crédito, debemos tener a Juan en muy grande estima, porque Juan, hermano y hermana, está tratando de interpretar cosas, objetos, animales, bestias. No tengo ni idea de todo lo que Juan está viendo, y él trata con su escaso conocimiento, porque recuerde que el ser humano lo evalúa todo a través de la vista, a través del olfato, a través del oído, a través del gusto y a través del tacto. No somos seres que tienen sentidos hipersensoriales, si es que cabe la expresión y existe, como para poder hacer mediciones de cosas. Nosotros somos seres humanos limitados en cuanto a conocimiento. Y tenemos que reconocerle al apóstol Juan que él está viendo cosas definitivamente que lo tienen espantado, como tenían a Daniel espantado las visiones, que fue objeto precisamente en esas grandes señales que están escritas en su libro. Juan trata de interpretar lo que ve, se le dice que lo escriba y que sea de utilidad tanto para usted y para mí. Por eso le vuelvo a reiterar, Juan no está viendo un leopardo, está tomando rasgos característicos de un leopardo para que usted y yo podamos de una manera macro
entender algo del carácter del anticristo escatológico. Dice el versículo 2 del capítulo 13. Parecía un leopardo, pero tenía pies de oso. Y ya a mí se me empieza a hacer un colocho en la cabeza, diría mi abuela, tratando de imaginar a un leopardo con pies de oso, pero que tiene boca de león. Y el dragón, que ya sabemos que es Satanás, le entrega a la bestia el poder, el trono y la gran autoridad que poseía. Es increíble. Nunca en toda la historia humana Satanás va a hacer con el anticristo. Nunca en la historia humana Satanás ha hecho algo como lo va a hacer con el anticristo. Lo que Satanás le dará al anticristo nunca se lo ha dado a nadie. Por eso le vuelvo a reiterar que Satanás está jugando su última carta. Está sacando su as que tiene bajo la manga. Todo el despliegue lo está haciendo sobre este hombre. Pero interesantemente yo quiero centrarme en esas características animalescas que Juan me está dando acerca del anticristo. Para empezar, es interesante que me dice que tiene, en cuanto a lo que es el leopardo, dice que se parece a un leopardo. Cuando yo trato de imaginar a este animal, usted tal vez lo ha visto en documentales, tal vez usted lo ha visto en literatura, los ha visto en películas. Algo muy interesante con el leopardo es que tiene lo que llamamos una vigilancia felina. El gato, el león, todos son familias, el puma, el leopardo, todos estos animales, hermano y hermana, tienen lo que se conoce como una aguda vigilancia felina. Son muy inteligentes, son muy centrados en lo que están haciendo, tienen una habilidad precisamente, y por eso es que yo trato de interpretar a Juan donde me dice, es que este anticristo, este personaje, es increíblemente, imagino que observador, imagino que intuitivo, imagino que muy perspicaz, muy ceñido en lo que está haciendo. Y por eso es que me lo ejemplifica como un leopardo, listo para atacar a su presa en el momento en que considere conveniente. Me habla de que esta bestia tiene patas como de oso. Y yo trato entonces de imaginar a este cuadrúpedo que usted sabe que es muy lento. El mismo oso, su fortaleza está en el poder que tiene. Un oso es aplastante. Que un oso le baje a uno el pie, nada más imagínese esas toneladas que pesa y el daño que puede ocasionar cada vez que aplasta lo que se va encontrando de camino. Ya voy tratando como de ir entendiéndole un poco a Juan lo aplastante que será cada palabra, cada acción que ese anticristo escatológico lleve adelante. Luego me habla de que su boca es una boca de león. Por naturaleza conocemos la ferocidad que tiene el león y la autoridad que tiene el león como el rey de los animales. Pero es interesante cuando me habla de león, cuando me habla de oso, cuando me habla de leopardo, inmediatamente me viene a la memoria aquella descripción que había hecho Daniel en el capítulo 7 acerca de esas bestias, esos poderes, esos imperios que se levantaron. Y Daniel ejemplifica precisamente a estos poderes, recordemos a Babilonia, a los medopersas, a Grecia y a Roma, y trata de ejemplificarlos con nombres de animales, con características de esos animales. Por eso es que vamos llevando, vean qué interesante, un paralelo con lo que nos está diciendo Juan en Apocalipsis de lo que Daniel había visto en el capítulo 7. Vamos nada más rápidamente a recordar lo que nos había dicho Daniel en cuanto a estos imperios que se iban a levantar. Está en el capítulo 7, versículo 2 al 6. Les recuerdo que el capítulo 7 de Daniel es un paralelo del sueño que tiene Nabucodonosor en Daniel capítulo 2.
el 2 y el 7 de Daniel van muy de la mano. Daniel observa 4 enormes bestias que salían del agua, cada una distinta a la otra. ¿Cuál era la primera bestia? La que estaba en ese momento gobernando el mundo conocido, o sea, Babilonia. Y Daniel la simboliza como un león. Pero qué interesante, dice, tenía alas de águila. La segunda bestia, dice Daniel, se parecía a un oso. El oso acaba con el león y es el imperio que continúa gobernando a partir del año 539 a.C., que son los medo-persas. Dice que tenía un costado más alzado que el otro. Recordemos que un costado son los medos, el otro costado son los persas, y por eso es que al final el costado más alto es el persa. Al final los persas terminan absorbiendo a los medos, aunque en un inicio eran dos culturas que se unieron con un solo propósito. Los medos terminan siendo absorbidos. Pero luego dice Daniel que observa una tercera bestia y es el imperio griego. Un imperio que aparece allá por el año 330 antes de Cristo, de la mano de Alejandro Magno. Y dice que esa tercera bestia era tan extraña que se parecía a un leopardo. Por eso, interesantemente, estos grandes imperios, si le sumamos el imperio de Roma, Israel tuvo que vérselas con esos 4 imperios durante diferentes lapsos de la historia. Primero en el 586 con Babilonia, luego en el 539 con Grecia, con los medo-persas, luego en el 336 con los griegos y luego allá por el año 164 por ahí con los romanos. Lo que sucede es que ahora no tenemos a un imperio que acaba con el otro y luego ese es acabado por el que le sigue. No, ahora lo que tenemos es una simbología de todos esos poderes tan nefastos concentrados en un solo sistema. Y eso es algo que no tenemos que dejarlo pasar. Cualquier dictador que usted haya conocido hasta el día de hoy, si a usted le hablan de un Mussolini, si a usted le hablan de un Hitler, si a usted le hablan de un Nerón, hermano y hermana, serán caricaturas si nos ponemos a pensar en todo lo que hemos analizado de este último dictador mundial que será el anticristo y máxime con todo el poder que le va a generar Satanás para que lleve adelante su cometido. Hay algo muy interesante, la relación entre el dragón y la bestia que sube del mar. Una relación de padre a hijo, porque definitivamente el anticristo es el hijo del diablo. El anticristo es el consentido de Satanás. Les recuerdo que Satanás no puede, hermano y hermana, materializarse en un ser humano. Satanás necesita que un ser humano lleve adelante los propósitos que él ha establecido, porque ese ser humano se va a relacionar con la humanidad entera. Por eso es que hay una gran similitud. De todas maneras, Satanás es experto en hacer copias baratas. Satanás es un plagiador. Un plagiador es alguien que hace una copia barata de algo que es original. Cuando usted va por la calle y le venden una camiseta de fútbol de una selección mundial y a usted le dicen que esa camiseta es original, cuidado, porque si hay algo que abunda en este mundo son las copias baratas de lo que es original. El delito más grande en este planeta no es la muerte. Los delitos más grandes en este planeta no es la venta de drogas. El delito más grande en este planeta es precisamente las copias baratas de grandes marcas reconocidas, de todo lo que a usted se le ocurra. El hombre ha sido tan experto en hacer copias que ahora a usted le venden un vehículo Mercedes-Benz que pareciera que es el original y es una copia barata. Todos los implementos interiores del vehículo, los materiales, definitivamente parecieran que estás comprando un vehículo de marca, un reloj de marca, una prenda de vestir de marca, y lo que te están vendiendo
como decimos aquí en Costa Rica coloquialmente, es un patito. Aquí le decimos patito a aquello que nos dijeron que era original y es una copia barata. Satanás es experto en hacer copias baratas. Por eso la relación entre Satanás y su hijo es una copia barata, o lo que le llamamos una parodia o una burla de la relación íntima que tiene el padre y el hijo. Vean que Satanás siempre ha tratado de copiar, de parecerse a Dios y no lo ha logrado. Por eso es interesante que cuando usted va a Apocalipsis capítulo 3, 21, usted nota en ese texto cómo el Padre y el Hijo son uno solo, cómo el Padre y el Hijo comparten el mismo trono. Léalo, Apocalipsis 3, 21. Pero qué interesante, porque Satanás, al hacer esa copia barata, que la acabamos de leer en el versículo 2 del capítulo 13, procurará que la bestia comparta el trono con él. Por eso vean que leíamos anteriormente cuando dice que el dragón le entregó a la bestia el poder, el trono, la autoridad. Lo que Dios hizo con su hijo es lo que Satanás ilusamente quiere hacer precisamente también con su hijo, entregarle el trono y compartir entonces con su consentido lo que presuntamente Satanás cree que a él le pertenece. Hay muchas similitudes que vamos a ir ahondando en las próximas sesiones para que vayamos teniendo claro que lo único que Satanás está haciendo es buscando cómo parecerse a Dios. Definitivamente las comparaciones son odiosas, las comparaciones son abismales, definitivamente hay un universo de distancia, porque te vuelvo a reiterar, no podrás comparar nunca a una criatura con su creador. Si usted quiere comparar a Satanás, compárelo con el arcángel Miguel, de tú a tú, que se den de manazos. Pero pretender comparar a Satanás con Dios, hermano y hermana, en una cabeza espiritual del creyente no hay cabida. Por eso decir que Dios es el Dios de lo bueno y Satanás es el Dios de lo malo, perdóneme, le estamos dando a Satanás más autoridad, más alcurnia, más abolengo que el que realmente merece. Satanás es una criatura, como lo es usted y como lo soy yo. Así es que organicémonos y démosle a cada uno lo que corresponda. Dios dice en su palabra, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro, olvídese. Y por eso es que, cuidado, si como creyentes hasta el día de hoy le hemos dado al enemigo más espacio que el que realmente él merece. Hay algo muy interesante que me habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y 4, en cuanto a la descripción que se está haciendo de la bestia, y me dice, una de las cabezas de la bestia, les recuerdo que tiene 7, parecía herida de muerte, pero sanó. El mundo, maravillado de semejante milagro, siguió a la bestia. Adoraron al dragón, que le había dado el poder a la bestia. Y asimismo adoraron a la bestia. Y la gente decía y exclamaba, ¿quién como la bestia? Exclamaron, ¿quién podrá pelear contra ella? ¡Qué cosa más increíble!, diría mi abuela. Cuando yo leo estos versículos, hermano y hermana, yo me quedo pasmado del comportamiento del mundo allá afuera y del engaño y las oscuridades y las tinieblas en las que el mundo en este momento se encuentra sumido, creyendo que lo saben todo y son los más ignorantes de los ignorantes. Veremos más adelante que esa herida que tiene una de esas cabezas, cuando vayamos al versículo 14 del capítulo 13, nos daremos cuenta que le fue producida por una espada. Ahora, no sabemos las circunstancias en que esta cabeza fue herida. ¿Qué fue lo que pasó? Juan no está interesado en darnos las razones de la herida. Lo que Juan sí está interesado es en decirnos que es una herida de muerte, que parecía una herida mortal, pero que de un pronto a otro y milagrosamente es sanada. Qué interesante.
Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice la palabra, dice Juan, entonces miré, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos estaba un cordero de pie, en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representan los 7 espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo. Aquí me está hablando de Jesús. ¿Cuántos cuernos tiene Jesús? 7. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón y la bestia que sube del mar? 7 también. Vean qué interesante cómo Satanás quiere parecerse a Jesús. Me dice que las heridas del cordero, dice, son visibles. Las heridas que le causaron la muerte. Yo siempre, en mi ignorancia, que es bastante, y es un criterio muy personal, yo siempre he pensado, basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que a Jesús nunca se le van a desaparecer las heridas que él sufrió. Él tuvo que haberse presentado en el cielo con esas heridas que son la demostración visible del sacrificio que él llevó a cabo por usted y por mí. Y yo siempre anhelo el día que lo vea, verlo con esas heridas que me van a recordar a mí por toda la eternidad lo que nadie, absolutamente nadie, ha hecho por mí, y que él lo hizo en la cruz del Calvario, como también lo hizo por usted. Pero vean qué interesante, las heridas que le causaron la muerte a Jesús. Pero la bestia fue herida, pero no ha muerto. Y es aquí la gran diferencia. La bestia no puede morir y resucitar porque Satanás no tiene el poder de resurrección. Ese es un poder exclusivo que lo tiene Dios. La bestia está herida y sana la herida. La bestia siempre estuvo viva. Pero cuando yo veo al Cordero en el capítulo 5, el Cordero ha muerto. Juan es claro cuando dice que las heridas del Cordero, las heridas que le causaron la muerte, son visibles. Aquí está la diferencia, y eso es lo que Satanás no puede copiar. Satanás simplemente lo que hace es que revive a un moribundo. Nunca murió. Sin embargo, Cristo es levantado de los muertos, y precisamente esas heridas que le ocasionaron la muerte son las que son visibles, pero Cristo vuelve a vivir. Y esta es una grandísima diferencia que encontramos precisamente entre la herida de la bestia que no ha muerto y las heridas de Jesús que sí murió, pero que usted y yo sabemos que resucitó. Por eso nos parece increíble, y con esto quiero terminar, ese plagio que Satanás hace del verdadero Mesías. Es increíble, es risible, es burlesco, si cabe la expresión, porque no logramos entender cómo es posible que el hombre carnal allá afuera niegue la auténtica resurrección de Cristo. Sin embargo, se van a maravillar de la sanidad de un moribundo que tiene una herida de muerte y que otra vez se vuelve a levantar. Estamos hablando de cosas totalmente abismales en cuanto a diferencias. Pero el mundo, hermano y hermana, le dará crédito a la mentira y no querrá entonces abrigar la verdad. Y por eso es que veremos más adelante cuando el apóstol Pablo hace referencia a este tema. Pero de eso seguiremos hablando, si el Señor lo permite, el próximo martes, 5 de la tarde, en esta sesión de escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu cobertura, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para que podamos profundizar, analizar, a través de la guía de tu Espíritu, podamos, Señor, tener totalmente claro los conceptos, lo que va a suceder, cómo va a suceder, lo que nos has revelado, para que lo tengamos, Señor, presente, para que estemos vigilantes, para que estemos entendidos, para que hagamos, Señor, lo que hemos sido llamados a hacer. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguiremos hablando el próximo martes entonces acerca del anticristo, de sus rasgos de carácter, de ese plagio tan irrisorio que quiere llevar adelante al pretender compararse con el Creador. Hay mucho todavía, luego iremos a analizar el falso profeta, el trabajo ya de la trilogía. Recuerde que estamos inmersos en el período de la gran tribulación. Siga leyendo Apocalipsis capítulo 13 y compare notas con el expositor, si Dios lo permite, el próximo martes.
Les recuerdo que dentro de 1 hora y 5 minutos exactamente, la doctora Gisela Araya, profesional en psicología y que labora para el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, tiene un programa todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, en el que desarrolla ciertos tópicos precisamente de su profesión. Aborda temas de psicología. La psicología aborda las emociones, aborda los sentimientos, aborda los modelos conductuales. Y ella hoy estará haciendo un abordaje teórico y también a la luz de las escrituras de un tema que ha titulado Decisiones y Consecuencias. De eso es de lo que hemos venido hablando todos los miércoles con el libro de los Proverbios. Este mundo, hermano y hermana, vive consecuencias producto de sus decisiones. Usted y yo tomamos decisiones todos los días del mundo. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿A qué hora voy a llegar? ¿Qué voy a hacer durante el día? ¿Qué voy a almorzar? Tomamos decisiones, unas más relevantes que otras. Pero algo importante es que toda decisión tiene una consecuencia. Usted controla la decisión, no controla la consecuencia. Y el problema es que hay consecuencias que nos tienen en este momento, en la situación en la que estamos, por decisiones buenas o malas que tomamos en el pasado. De eso es de la que la doctora Araya conversará con nosotros a partir de las 7 de la noche y vamos entonces a permitirle que ella sea la que haga la exposición de este tema, el cual estaremos muy pendientes a través de MP Radio. Es un programa radiofónico y usted puede ingresar a MP Radio en nuestra página internet ministrosdelapalabra.org y al ser las 7 de la noche hora de Costa Rica, usted estará escuchando este mensaje, que también se retransmite los viernes a las 10 de la mañana a través de MP Radio. Si usted no lo puede escuchar hoy en directo, mañana podrá escuchar la retransmisión. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Espero haberle edificado a la luz de la palabra del Señor y si el Eterno lo permite, nos estaremos reencontrando el próximo martes próximo 5 de la tarde, Facebook Live MP Radio. Que Dios los bendiga.